Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, estamos con el espacio, Sentires de la patria grande, y tal como anunciamos en la presentación, vamos a hablar de una fecha próxima, creo que es el próximo martes, y es el 13 de mayo. 13 de mayo marcó un antes y un después dentro de Brasil y también dentro de lo que se puede decir, como habíamos comentado, los países vecinos. Y es que se da la abolición de la esclavitud. El 13 de mayo de 1888, en Brasil, a través de lo que fue la Ley Áurea. ¿Por qué digo que marca un antes y un después? Brasil fue el último país en lo que es Sudamérica en dar la abolición de la esclavitud. Ya muchos países vecinos lo habían hecho muchos años antes. ¿Y qué pasaba? Los esclavizados afro-brasileños, cuando lograban fugarse, buscaban refugio en los países vecinos donde hubiera leyes que los amparaban. Y eso se da, en definitiva, desde mucho antes, inclusive. Si recordamos lo que fue el tratado de 1851 entre Montevideo, podemos decir, y, o sea, estábamos en la Guerra Grande, el Partido Colorado, los unitarios, los franceses, los ingleses, italianos también que vinieron con Garibaldi, estaban en Montevideo. Y estaba el otro gobierno, que era el gobierno del Cerrito, donde estaban los blancos, los federales argentinos. Y una de las cláusulas del Tratado de Límites que se establece en 1851 entre el gobierno de Montevideo y el Imperio del Brasil fue precisamente permitir, o sea, el Estado Oriental le permitió al Brasil que partidas de agentes brasileños que podían ser agentes de policía o militares,
o podían ser grupos armados de mercenarios cazaesclavos que podían entrar libremente al Brasil y capturar, ¿no?, y llevarse nuevamente a Brasil a todos aquellos afros que ellos entendían de que se habían escapado de Brasil. Se llevaron más de un afrooriental en esas requisas que hacían. Pero muchos lograron pasar, que hablaban en el programa pasado precisamente de la interacción, ¿tá?, de estos grupos que generalmente no son reconocidos en los libros, pero que sí aportaron muchísimo a lo que es la interacción transfronteriza. Y bueno, el 13 de mayo se decreta, o sea, se promulga una ley llamada Ley Áurea en Brasil, en el cual determina la abolición de la esclavitud. Y digo un antes y un después porque el antes y el después muchas veces es muy similar después de esta ley. La princesa Isabela, hija de don Pedro II, estaba como emperadora regente en Brasil, dado de que sus padres habían ido de viaje, estaban ausentes de Brasil. Y bueno, ella, ahí en acuerdo con determinados parlamentarios, es que tratan de imprimir esta voluntad. Una voluntad que había sido muy resistida por la aristocracia brasileña, que eran los grandes poseedores de esclavos, los cuales ya cuando en 1871 se hace la promulgación de la ley de vientres en Brasil, ya habían quedado con resabio. Y cuando se empieza a plantear lo de la abolición de la esclavitud, empiezan a pedir por parte, ¿no?, de todas las agrupaciones de hacendados, o sea, estancieros, grandes plantadores y demás, que eran los que utilizaban mayormente la mano de obra esclava, indemnización por parte del imperio brasileño. Isabela promueve que esta ley salga un 13 de mayo, porque era el cumpleaños de su bisabuelo, en honor a él, el emperador de Portugal y Brasil, que fue Juan IV. Recordemos que Juan IV fue el que promovió, esposo de Carlota de Borbón, hermana de Fernando VII, fue el que promovió la primera invasión para lo que es hoy el Uruguay, la banda oriental, en 1812 y en 1816 también. Bueno, en honor a ese tan nefasto personaje para nuestra historia, es que quiere que la ley salga ese 13 de mayo. Y es una ley que tiene 2 artículos solamente. ¿Ya? Dice, el artículo primero: es declarada extinta desde la fecha de esta ley la esclavitud en Brasil. Artículo 2.
se revocan todas las disposiciones en contrario. ¿Qué fue lo que pasó? Esta ley con estos dos artículos no dio indemnización a los propietarios de esclavos, pero tampoco promovió un mecanismo de inserción de los esclavos en lo que era la sociedad. Por lo tanto, muchos tuvieron que seguir siendo esclavos, aunque tenían la libertad para hacerlo, o para no serlo, mejor dicho. Y son periodos, perdón, que van más allá en los años. Y en el siglo XX todavía seguía habiendo esclavos. Y en el siglo XXI, hace poco apareció en la prensa de dos personas, una uruguaya, una mujer trans, y un brasileño que estaban esclavizados en Brasil, sometidos a todos los vejámenes, inclusive obligados a tatuarse las iniciales de los propietarios, como que le pusieran el hierro candente, como hacían antes. Y bueno, eso dentro de lo que fue la sociedad afro-brasileña, o el conjunto afro-brasileño, empezó a crear muchas discrepancias. Sí, nos dieron la libertad, pero, o sea, no somos libres, no tenemos la capacidad de poder ser libres, la gran mayoría. Y bueno, esto llevó a que, si bien en un principio fue aceptado y conmemorado el día y festejado el 13 de mayo por la colectividad afro-brasileña, incluso esto, bueno, estamos hablando de 1888, el 13 de mayo de 1888, que se promulga la Ley Áurea, y me voy un poco más para adelante, para 1915, donde en noviembre de 1915 se crea un rito, una religión, que tiene que ver mucho con los afros, que es la Umbanda, en Río de Janeiro. Y en la Umbanda, una de las líneas de entidades son los denominados pretos velios. Y se instauró el día para celebrar, homenajear a estas entidades, el 13 de mayo, precisamente. Pero como venía diciéndose, la sociedad empezó a ver que ese 13 de mayo no era, en definitiva, el día de la esclavitud. O sea, el día de la abolición de la esclavitud. Entonces empezaron a buscar otras formas de conmemorar. Y decidieron llamarle el Día de la Conciencia Negra. Y el día que eligieron fue el 20 de noviembre, para conmemorar a la muerte de Zumbido Palmares, o sea, un líder
de la resistencia africana y afro-brasileña a finales de los 1600, en el siglo XVII. Y a partir del año 2000 es que se conmemora solamente ese día, y ya no el 13 de mayo. O sea, el 13 de mayo sí, en los terreiros, en los templos de Umbanda, sí se sigue celebrando y homenajeando a los pretos guerreros, pero no ya oficialmente a nivel de lo que es la sociedad afro-brasileña. Y bueno, quería marcar un poco estos comentarios, porque estamos próximos a la fecha y bueno, tratamos siempre de aprovechar alguna fecha próxima para hablar de algún sentir de la patria grande. Micrófono. No, no estoy hablando. Corté No, acá. yo Sí, pero el señor no. micrófono. Ese que está al lado tuyo no. Yo hablé con el micrófono apagado. Decía muchas gracias, Néstor, por el aporte. ¿Algún comentario o pasamos para el siguiente espacio? No. Precioso. Las cosas que no conocía. Bien. O sea, estoy mirando la hora y todavía viene faltando tiempo, entonces voy a extenderme un poquito más. Creo que ya lo comenté, pero bueno, como la audiencia se va renovando, quizá alguien que no escuchó un programa anterior pueda escucharlo ahora. Hablando de la interacción esta entre estos grupos olvidados por la historiografía oficial y tradicional, y estoy hablando de los pueblos originarios y de los afroamericanos. Llama la atención, por ejemplo, que la princesa Isabela aprovechara la ausencia de don Pedro II para promulgar esta ley. Si nos vamos 43 años atrás, y estoy hablando de 1845, don Pedro II, ya cansado de la guerra que tenía acá con Río Grande do Sul, de lo que fue la Revolución Farroupilha, la República de Río Grande o la República Piratini, manda al duque de Caxias para negociar con los farrapos. Que vuelvo a repetir, o sea, los farrapos eran los que peleaban, no los hacendados que los dirigían. Pero se la conoce como la revolución de los harapos o de los farrapos. Entonces don Pedro II manda al duque de Caxias a negociar la paz. Y una de las cosas que le dijo fue, bueno, el conflicto se da por una suba muy alta de la mayor producción que tenía Río Grande do Sul, que era el charque, el tasajo, que era el principal alimento de los esclavos. O sea, era la base de alimento de los esclavos. O sea, la carne secada a sal para poder ser conservada con arroz y poroto negro. Esa era la base de la comida de los esclavos. Ojo, no solo en Brasil.
O sea, en todos los lugares donde ampliamente había población esclavizada, africana o afroamericana, esa era la base de la comida. O sea, en Brasil, evidentemente, lo que es la feijoada, algo que Hoy comí Ricardo comida de conoce. esclavo, Néstor. Hoy comí comida de esclavo. Bueno, por eso dije, algo que Ricardo conoce. ¿Ah? Has comentado varias veces que sos habitué a cocinar feijoada y me parece perfecto, yo hago lo mismo. Y el plato nacional de Venezuela es arroz, porotos negros, ¿no? Y carne desmechada, carne mechada le dicen allá, pero es carne desmechada. O sea, es un pedazo de pulpa, generalmente es el vacío, que hierven y después empiezan a deshilachar y eso lo condimentan, o sea, lo hacen saltado con una salsita y es lo que acompaña tradicionalmente las caraotas, ¿no? A ese plato, como es el plato tradicional, le llaman pabellón. En Cuba, que también fue el último país en abolir la esclavitud, al plato que es arroz con frijoles, ¿no? O con porotos negros, servido por separado, le llaman moros con cristianos, o sea, por lo negro y lo blanco. Y tienen la otra parte alimentaria en el cual cocinan el poroto con abundante agua y después ahí mismo le ponen el arroz. Y lo cocinan todo entreverado. Por lo tanto, el arroz empieza a teñirse, ¿no? Con los jugos que saca la piel del poroto negro. Y eso lo llaman con gris. Y carne de cerdo, además. Sí, sí, fundamentalmente carne de cerdo, que era lo más habitual también en el consumo de las islas caribeñas, más que la carne vacuna. Aunque es menester decir de que cuando todavía se producía el tasajo o el charque, acá en el Uruguay, se exportaba muchísimo a Cuba. Venían barcos de Cuba a llevarse el tasajo de los saladeros de aquí, o iban barcos uruguayos a Cuba a llevar el tasajo. En esa interacción es que, adelantado ya a los años 1830, surge un ritmo que consideramos netamente uruguayo, que es la milonga. Milonga que aquellos que recibían a los cubanos aquí en el puerto de Montevideo o que viajaban a Cuba, aprendieron del ritmo de lo que es la habanera. Y, o sea, evidentemente tienen alguna diferencia. Por ejemplo, no soy experto en música, pero sí una de las grandes diferencias que tiene es que la habanera empieza en tono menor y la parte del estribillo pasa a tono mayor. La milonga, término netamente africano, se hace fundamentalmente en tono menor. Y hay
excepciones que se hacen en tono mayor, pero generalmente no se mezclan. Mayoritariamente en tono menor, toda la ejecución musical, y excepciones en tono mayor. Y recuerdo, por ejemplo, y sigo en estas interacciones, un tema de Vinicius G. Moraes, A Tonga da Mironga do Cabulete. Mironga. Es sabido y es conocido que a los africanos le costaba mucho pronunciar la R o la R y lo cambiaban por una L. Hay manuscritos, inclusive una canción, Canto Marcial de Negros, que se hizo en bozal, y hay manuscritos hechos en bozal, donde la pronunciación de la R o de la R la trastocan por una L. Entonces, ese mironga de Vinicius de Moraes, ¿no?, lleva a que sea la milonga, el mismo término. Decían las cuestiones de las interacciones. En un post-congreso de los seminarios, hablando con un país de santo de Porto Alegre, yo era el único uruguayo que había en ese momento, entonces yo le hice un par de comentarios en los cuales él quedó sorprendido, podemos decir, por determinados conocimientos que la mayoría de los historiadores no lo tenían sobre determinados puntos. Precisamente uno de ellos fue el haberle mencionado a Barule, o sea, el rey, en definitiva, que promovió un imperio, un reinado independiente en Colombia, y él me decía, o sea, que era muy raro encontrar a alguien que supiese de la existencia de Baruli y de lo que hizo. Y bueno, entonces él ahí me comenta qué era lo que decía en la primera parte del programa, en cuanto a dar primero para tratar de recibir, o sea, para generar la confianza. Y él ahí me dice, mirá, dice, yo encontré documentos de los años 1800 y pico, dice, en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, en los cuales a lo que hoy denominamos, dice, como batuque dentro de las religiones de matriz africana, en aquella época se llamaba candombe. Y bueno, posteriormente, hablando con el mestre Chico, también de Porto Alegre, y yo lo había conocido personalmente en un viaje que hice allá, y después en la pandemia nos encontramos a través de un seminario de Zoom. En la previa nos pusimos a hablar un poco, cosa que en definitiva los seminarios de Zoom no tenían el post-seminario, entonces para mí le faltaba mucho, ¿no? Aparte de lo que se puede apreciar en lo presencial. Y bueno,
yo le hago este comentario que me hizo este país de santo de Porto Alegre, que en el siglo XIX, o sea, el batuque en Río Grande do Sul se llamaba candombe, y el mestre Chico es un personaje con una gran sabiduría. No solo se ha recorrido todo Brasil para estudiar todo lo afro de Brasil, sino que también él viajó a África para buscar las raíces, ¿tá?, de las religiones de matriz brasileña, de matriz africana en Brasil. Y él me dice, cuando yo le hago este comentario, me dice, mirá, dice, en África el término candomblé no existe. Sí existe el término candombe. Existe, sí, una palabra que es le, que es un aumentativo. Por ejemplo, recordando a un amigo bebé que tenemos en el grupo, o sea, uno puede decir cabeza y puede decir cabezón, ¿no? Pero, o sea, así como aumentativos. Entonces, él me decía que la palabra candomblé en Brasil es la conjunción de estas dos palabras, candombe y lé. O sea, sería candombón, digamos, ¿no? O gran candombe. Y esto lleva a marcar, ¿tá?, de lo que, evidentemente, todo aquello que utilizaron los africanos cuando llegaron esclavizados a esta tierra, de sincretizar en la religión las imágenes cristianas que les imponían con las entidades que ellos veneraban en África, también la palabra religión o parte de la religión la empezaron a llamar candombe. Y los españoles no entendían lo que quería decir candombe, evidentemente. Y ocultaban su religión dentro de lo que era el tocar de los tambores y las danzas que hacían, y que después, bueno, se fue manifestando los distintos personajes que aparecen en lo que ya es el siglo XIX, en lo que son las llamadas. Y estoy hablando del escobillero, estoy hablando del gramillero, estoy hablando de la mamá vieja, estoy hablando del portaestandarte. ¿Por qué, por ejemplo? Están los portaestandartes y están los símbolos. Y entre los símbolos está la media luna y la estrella. Entonces, hablando con Óscar Montaño, que para mí es un excelente investigador, él me decía, Néstor, o sea, muchos de los esclavizados que vinieron acá eran musulmanes. Y vos ves que todos los países musulmanes tienen como símbolo fundamentalmente sus banderas, que es lo que conocemos en la actualidad, la media luna y la estrella. O sea, esto fue la herencia de los esclavizados africanos musulmanes que llegaron a nuestras tierras. Y da para pensar, para planteárselo como hipótesis. ¿Ah? Y bueno, ahora veo que pasaron 19 minutos más, la dejo por acá. Un entrevero cultural impresionante.
La interacción, Ricardo. ¿Sí? Impecable. Bueno, vamos a escuchar a nuestros hermanos de la Vía Yala y continuamos con más Marquemos un Norte. A todas y todos, mi nombre es Estela Vidal, del grupo Inambisequer, que desde hace años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra propia cultura charrúa, la recuperación y transmisión. Y también desde hace años venimos escuchando a este programa Marquemos un Norte. Y bueno, en esta oportunidad apoyar y también invitar a que continuemos escuchando este programa también de acercamiento a nuestra cultura. Un saludo, un jaruga. Soy Santiago Chuyí Madrán Ferreira, guardamemoria y hombre medicina del pueblo charrúa, guía de la comunidad tribal afroindígena Anuncihuatepaj, y los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Jalaná, CP de Ricardo. Saludo con profundo afecto y feliz de volver a escucharte. Fuerte abrazo, Inchalá. Alberto, de la comunidad charrúa, y tú. Te saludo desde las márgenes del Plata. Soy comunidad charrúa, árbol sonriente, por la tan olvidada Masal Mezquí Namatoa, Mandicaú Masal Mezquí Namatoa, que significa traducido, hermano sabio, la madre verde es de todos. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Como comunidad los abrazo con el alma. Jenny Tiumeiro, Pueblo Nación Charrúa, Grupo Idaíteco. Les invitamos a seguir llegando, Marquemos un Norte. Mi nombre es Zaira Ferreira, pertenezco a la comunidad charrúa Soy Pic y a la asociación Les Enfants Charrúa desde Francia. Los invito a seguir escuchando el programa Marquemos un Norte. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Regina, así como Cecilia, nosotros trabajamos en la institución de Brasil que se llama Fundación Nacional del Indio. Del pueblo Misquitu, departamento de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira, Honduras. En sí representando a la organización política de nuestro pueblo que es MASTA. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.